Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! La surfista vasca Ariane Ochoa estrena canal de YouTube y lo hace mostrando su paso por la Canau Pro y sus rutinas diarias antes y después de competir, lo que es en realidad la vida de una surfista profesional. A pesar de un comienzo un tanto alucinógeno, William Aliotti, en Silo, muestra un surfing con poder y sin renunciar al estilo en los mejores spots de Francia, Portugal y España, entre ellos Mundaka. A sus 32 años, el uruguayo Sebastián Olarte ha pasado gran parte de su vida en la búsqueda de olas, pero pocas veces su propia costa le ha ofrecido la ocasión de lograr algo espectacular. Y por fin llegó ese momento. La capacidad de aguante del hawaiano Nathan Florence volvió a ponerse a prueba en The Shock, un difícil y complicado slap brasileño caracterizado por mover toneladas de agua por todas partes y de reacción impredecible. Los sudafricanos Jordan Alexander y Jordi Marie vivieron un par de días apasionados en la izquierda de Skeleton Bay, en Namibia, compartiendo interminables tubos en compañía de ballenas y de focas. It happened. El fotógrafo Jorge Avian propuso a Eurico Romaguera surfear y capturar con su cámara una ola en Groenlandia, producto del desprendimiento de un glaciar. Y tras una larga espera, ambos lo lograron. El californiano Griffin Colapinto y la joven surfista canadiense Erin Brook fueron los vencedores del Corona Fiji Pro, prueba con la que se cerró la competición regular del CT. Turno ahora para las finales en Tresles. El australiano Julian Wilson, número 2 del mundo en 2018 y olímpico en Tokio, ha anunciado su vuelta a la competición con la esperanza de que la WSL le otorgue una invitación para los Challenger Series del próximo año. Los homenajes a Kelly Slater en su retirada del surf profesional no cesan. Su amigo y cineasta Taylor Steele lo ha hecho a toda su trayectoria, y con la narración a cargo de otras grandes leyendas del surf mundial. That you couldn't keep up with the youngsters. That your body would fail you. Y con el más grande de todos los tiempos, 33 años en la élite y 11 títulos mundiales, terminamos por hoy. La próxima semana volveremos con las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.